Bueno, contarles un poquito, antes de comenzar la prédica, algunos de los hermanos me han preguntado por qué estoy aquí, ¿cierto? Si mi esposo no está. Bueno, contarles un poquito antes de comenzar que cómo ha sido todo esto del viaje a Estados Unidos y por qué hoy día yo estoy aquí y no estoy allá con él. Bueno, nosotros recibimos el año pasado, este año recibimos, no me acuerdo si el año pasado o este año, recibimos la invitación para ir a una conferencia en Dallas del Ministerio Kingdom Global de los pastores Titus. Y cuando él estuvo acá, nosotros fuimos invitados a participar del ministerio y era un deseo del corazón poder participar. Y no podíamos ir porque estábamos en pandemia, porque ellos hacen este evento todos los años. Y bueno, ahora ya se levantaron las restricciones y pudimos recibir la invitación y pudimos ir a este evento. Pero bueno, de esas cosas de la vida que suceden, y yo le decía a las hermanas que me habían preguntado, Dios hace las cosas como Él quiere. Y Dios es muy chistoso, Dios es muy alegre. A Dios le encanta hacernos hacer cosas que nosotros por nuestra propia fuerza no haríamos, ¿sí o no? Y llevarnos por caminos por el cual nosotros no andaríamos si fuera nuestra voluntad, ¿verdad? Entonces yo digo, Dios es chistoso, porque a Dios le encanta. A mi persona, hacerla, me hace andar por lugares que me hace depender 100% de Él. Y entendiendo esta verdad, unos meses antes de la fecha, sacamos la visa para ir a Estados Unidos y a mí se me negó la visa para ir a Estados Unidos. A mi esposo se la dieron, pero a mí se me negó. Entonces, en el momento cuando se me niega la visa, yo digo, yo no voy a ir a Estados Unidos. Porque era casi imposible que pudiera ir, porque para los que han hecho papeleo de visa, usted sabe que no es tan rápido hacerlo a través de la embajada. Y para resumir la historia, bueno, a mí me negaron la visa, a mi esposo no, y dentro de todo este rebolizo que nosotros ya habíamos comprado los pasajes, teníamos todo listo para el viaje, yo decido no ir y le digo a mi esposo, le digo, Álvaro, ¿sabes qué? Yo creo que para no perder este pasaje, anda con el Lucas, porque era el único de mi familia que lo podía acompañar. Entonces comenzamos a hacer todo el trámite para poder cambiar el pasaje, que también es una situación engorrosa, que uno no es así como que uno cambia un pasaje de avión, de bus, sino que es un pasaje de avión en el que hay que hacer un trámite, hablar con la aerolínea y todo eso. Y bueno, finalmente la aerolínea aceptó el cambio de pasaje y el Lucas se pudo subir al avión. Entonces, Dios es maravilloso porque Él hace como quiere. Y en los planes de Lucas no estaba ir a Estados Unidos, jamás pensó que él podía ir a Estados Unidos. Y finalmente, bueno, de esas cosas ya teniendo el pasaje cambiado, yo ya había perdido todas mis esperanzas de poder viajar, ya le había entregado toda mi pena al Señor acerca de esta ilusión que teníamos de ir juntos, porque además de eso íbamos a ser bendecidos para el ministerio apostólico por los pastores Titus reconocidos allá en Estados Unidos. Entonces ahora Álvaro iba a estar solo, no iba a estar yo, y era un momento importante para él como pastor y también como ministro del Señor que estuviéramos los dos juntos. Pero ya le entregué la pena al Señor después de todo lo que había pasado y le dije, Señor, tú sabes, y me guardé mi pena, el Señor se la llevó, me recompuse y seguí mi camino. Y uno de los días así, de esas cosas de la vida, la hermana que nos iba a recibir en Estados Unidos me dice, ¿sabes, Denise? Me enteré que no vas a poder venir. Y le dije, sí, sabes que no voy a ir. Pucha, me dice, qué pena, ella es mi amiga, yo tenía tantas ganas de que viniera. Y yo le dije, ¿sabes que no voy a poder ir? Y termino la conversación con ella y digo así, voy a revisar a ver si se abrió una oportunidad, una hora, porque uno para sacar la visa en la embajada uno tiene que pedir una hora. Y no habían horas hasta el año 2024
para que usted vea la posibilidad que yo tenía para ir. Luego la hora que me dieron era para el 1 de diciembre de este año y mi viaje era el jueves que pasó, el 3 de diciembre. Entonces tampoco había ninguna posibilidad. Y después que hablo con esta hermana, voy y me meto nuevamente a la página y le digo, ¿sabes qué? Dije en mi corazón, me voy a meter. Ya había perdido toda la esperanza, mi corazón ya había sido sanado, el Lucas ya se estaba preparando y cuando me meto en la página, se abre una hora para el 24 de octubre. Y yo le digo, Álvaro, le digo, ¿sabes que se abrió una hora para el 24 de octubre? Faltaban 15 días para la fecha de nuestro viaje. Y yo le digo, Álvaro, se abrió una fecha, y me dice, tómala. Y yo la tomé así rapidito, me la dieron, y fue como, por ejemplo, este jueves y el lunes era la cita que tenía. Partí, recolecté mis documentos, todo, y fuimos, nos levantamos como a las 5 de la mañana para llegar allá a las 8, porque teníamos hora súper temprano. Llegué, bueno, finalmente, cuando llego allá, hablas con el cónsul que te atiende. Yo me puse a orar en la fila y le digo, Señor, tú sabes, toma dominio de mis nervios, porque ellos te panean, cuando te hacen una entrevista. Ahí, entonces ya, el Señor no vaya a decir alguna cosa, que vaya a estar mal. Ya, los miedos. Y cuando me toca la mujer que me recibe en la ventanilla, las personas que estaban antes que yo le preguntaron, hermano, no sé, hasta si tenía casa en la playa. Sí, cuánto ganaba, con quién vivía, a qué iba, cuántos hijos tenían. Y cuando me toca a mí, la mujer me hace 3 preguntas. ¿A qué va? ¿Con qué va a pagar su viaje? ¿Y por qué no me había salido la visa anteriormente? Y la mujer ahí en el computador, así como escribiendo y mirándome todo el rato. Y me dice, listo, su visa está aprobada. En 5 minutos la visa fue aprobada, me la dieron y yo salí que no lo podía creer de la Embajada de Estados Unidos. Dije, bueno, Señor, si tú hiciste esto es porque tú tienes un plan y dentro de tu plan estaba mi hijo. Tú querías que nuestro hijo también estuviera allá. Porque si hubiese sido por nosotros no habríamos podido llevarlo. Pero el Señor preparó todo para que él estuviera allá y nosotros también, como matrimonios, pudiéramos estar juntos. Ahora sí, otro impedimento más es que el lunes y el martes pasado fue feriado. Entonces eso retrasaba la llegada del pasaporte a mi casa. Entonces yo decía, Señor, capaz que ya me salió la visa, pero ahora el pasaporte tiene que llegarme a la casa para poder salir. Entonces ese día nosotros, antes que llegara el pasaporte, volvimos a comprar un pasaje, hicimos las 1001 maravillas para poder encontrar un pasaje para mí. Y bueno, encontramos un pasaje en otra línea aérea, otro día, que es para el jueves que viene. Y por eso estoy aquí, porque no conseguí irme con él, porque no había pasaje para ese día, porque era muy encima y el pasaporte no me había llegado. Entonces, bueno, pasaron esos 2 días feriados y yo le decía, Señor, tú sabes, está en tus manos, yo, en realidad, si tú quieres que vaya, va a ser de tu voluntad y no la mía. Nada que yo pueda hacer está al alcance mío, está solo a tu alcance. Y el día martes, feriado, me llama el hombre que despachan los pedidos, ¿cómo se llama? De los que te van a dejar las cosas a la casa. El cartero, exactamente, el cartero. Me llama el cartero el día martes y el día martes era feriado. Entonces yo, ¿cómo iba a tener una llamada? ¿Quién trabajaba el día martes? Y me llama el hombre el cartero del DHL y me dice, señora Denise, mañana su pasaporte está en la casa. Bueno, él no sabía que era un pasaporte, que era la encomienda. Y el día miércoles, al mediodía, llegó mi pasaporte a la casa. Y me dieron una visa por 10 años para entrar a Estados Unidos. Así que si usted no lo ve como un milagro, yo lo veo como un milagro, porque ante los ojos humanos era imposible que yo pudiese estar ahí. Pero Dios abrió las puertas y hizo como Él quiso. Y yo quiero testificar porque Dios es un Dios de milagros, que abre camino donde no hay,
que nos hace andar sobre las aguas cuando tenemos temor, y Él responde nuestras oraciones. Amén. Y ahora le quiero decir que, como le decía al principio, pero Dios es muy chistoso. Señor hace las cosas como quiere. Y esto, que haya hecho esto, es porque el Señor también tiene un propósito para trabajar con mi vida, para trabajar conmigo. Porque para mí es difícil andar sola. Entonces voy a tener que viajar sola hasta Estados Unidos, volar en el avión, enfrentar todos mis miedos, pero el Señor es el que va delante y yo estoy confiada porque el Señor es el que abre camino, así que no temeré porque el Señor va conmigo. Amén. Así que ese es mi testimonio. Y bueno, a la vuelta le contaremos las otras cosas que el Señor quizás va a hacer mientras estemos allá. Gracias a Dios también, mi esposo, ustedes saben que nosotros no estamos vacunados, mi esposo y mi hijo no tuvieron ningún problema para entrar, entraron, no les pidieron nada, han estado súper bien, se les han abierto las puertas, han habido hermanos, personas que conocían a Álvaro, que desde hace muchos años que se pusieron en contacto con él y que lo recibieron. Nosotros no teníamos ni un contacto en Miami, y por esas cosas de la vida apareció un hermano brasilero que vivía allá. Un día antes del viaje apareció este hermano y le dice a Álvaro, no, le dice, vente para acá, yo te voy a buscar al aeropuerto, le dice, no te preocupes, yo te ayudo, no te puedo alojar en mi casa porque no tengo espacio, pero yo te ayudo a buscar un lugar para que te quedes y yo te guío, así que no te preocupes. Entonces el Señor ha ido abriendo camino, sigue haciendo milagros y sigue llevándonos a lugares más altos que nosotros no comprendemos ni soñamos. Amén. Así que Dios está en todo esto y yo les pido que sigan orando por nuestras vidas, porque sin duda el Señor va a entregarnos una palabra también a nosotros como pastores y una palabra para nuestra iglesia en este tiempo que nosotros estemos allá. Amén. Amén. Así que esas son las noticias de último minuto. Vamos entonces al tema. Vamos a abrir la Biblia en Marcos 10:32. Ya. Vamos a leer entonces Marcos 10:32 al 45. Esta historia la encontramos también en Mateo, en su paralelo en Mateo también está esta lectura bíblica, pero hoy día nosotros vamos a leer ahí en Marcos. Y el tema de hoy es enseñanzas de vida para un discípulo. ¿Quiénes de los que están acá somos discípulos del Señor? ¿Sí? Todos somos discípulos del Señor, ¿verdad? Entonces, lo que hoy día vamos a compartir en la mañana son enseñanzas prácticas para nuestra vida de discípulo. Y el domingo pasado estuvimos hablando, el pastor Marco estuvo hablando acerca del legalismo. ¿Se acuerdan los que estuvieron el domingo pasado? ¿Se acuerdan o no? Que tuvimos una voz en off que nos leía los textos bíblicos. Pucha, hoy día la voz en off no vino. Yo dije, no voy a tener voz en off. Bueno, pero tuvimos y el pastor Marco estuvo hablando de cómo el legalismo nos afectaba en nuestra vida diaria, como muchas veces nosotros como cristianos, en vez de guiarnos por la palabra, nos guiábamos por el legalismo, por las cosas, nos guiamos más por la ley, por las cosas que inventamos nosotros los hombres, y eso impide nuestro crecimiento como discípulos del Señor. Y entonces en ese contexto, y unido un poquito con lo que hablaba el pastor Marco, hoy día quiero hablar esta historia de este momento que vivieron los discípulos con el Señor Jesús, que para contextualizarles la historia, este evento que vamos a leer está cercano ya a la muerte de Jesús, ¿ya? Entonces Jesús ya sabía que su hora estaba cerca, y él ya le había anunciado a sus discípulos 2 veces
anteriormente que él ya estaba pronto a ser entregado para morir. Entonces, en ese contexto, ellos venían de una ciudad y estaban preparándose para subir a Jerusalén, yendo de una ciudad a otra. ¿Ya? Entonces vamos a leer lo que dice la historia que vamos a compartir el día de hoy. Dice así: iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Se le acercaron Jacob y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, le dice Jesús. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les dice, ¿no saben lo que están pidiendo? ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? Y los discípulos le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dice, ustedes beberán de la copa que yo bebo, sin duda, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Y los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacob y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales, y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo, de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y esta es la historia completa, es el evento completo. Todo lo que leímos es todo lo que sucedió en ese momento. Entonces lo que vamos a ver hoy día, en base a esta historia en que los discípulos iban caminando con su maestro hacia Jerusalén, vamos a ver 4 lecciones para nuestra vida como discípulos de Cristo, que vamos a aprenderla de esta situación que tuvieron los discípulos con Jesús. Y la primera lección es que el Señor quiere tener comunión con sus discípulos. Y usted me preguntará, ¿por qué? El Señor siempre quiere tener comunión con sus discípulos. Y si usted pone los ojos ahí en el capítulo, en el capítulo 10, versículo 35, antes, en el 32 dice que iban subiendo de camino a Jerusalén y los discípulos estaban asombrados y tenían miedo y y dice el 33, ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Mientras ellos iban de camino, dice el texto bíblico que Jesús comenzó a abrirles su corazón. Y no fue sencillamente a conversar, qué linda que está la noche. No le dijo así. Jesús no le dijo a sus discípulos, oh, qué lindo el campo, qué linda la noche, qué lindas las estrellas, oh, chiquillos, qué rico es caminar con ustedes de Perea a Jerusalén, ustedes son mis amigos, qué rica compañía que ustedes me hacen. ¿Cómo? No. Iban de camino a Jerusalén
Y como yo les dije, Jesús ya sabía que él estaba pronto a morir. Y él comienza a abrirle su corazón. Jesús comienza a decirle, ¿saben, chiquillos? Estoy pronto para morir. Jesús comienza a abrirle su corazón. Jesús quería tener comunión con ellos. Jesús quería revelarle lo más profundo que había en su corazón, que era su dolor, su angustia, su preocupación, porque Jesús también era humano. Entonces también él sentía la preocupación y el temor frente a lo que iba a venir, frente a la angustia, frente a lo, como dice ahí, me van a escupir, me van a entregar a los sacerdotes, se burlarán de mí, me azotarán, me matarán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si nosotros nos ponemos en esa situación? Si alguien nos cuenta algo así como eso, es algo difícil, ¿o no? Es una situación difícil. ¿O no nos ha pasado a nosotros también que cuando tenemos un grave problema nos acercamos a una persona y esas cosas que están tan arraigadas en nuestro corazón, esos dolores más profundos, esas angustias tan grandes que a veces cargamos, muchas veces queremos manifestárselas a las personas que están a nuestro lado y nosotros creemos que vamos a tener una buena acogida y muchas veces no tenemos esa buena acogida? Bueno, Jesús quería comentarle a sus discípulos el sufrimiento que él estaba teniendo. Jesús quería tener comunión con sus discípulos, estar con ellos. Quizás él necesitaba recibir el consuelo de sus amigos. Entonces, en la primera lección que nosotros vemos en esta historia es que Jesús siempre quiere tener comunión con nosotros, que Dios siempre quiere revelar lo que hay en su corazón, incluso el dolor de su corazón, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios solamente nos va a revelar las promesas, nos va a revelar el futuro, nos va a revelar las cosas buenas, pero Dios también quiere revelarnos esas cosas profundas. Jesús también quería revelarle a sus discípulos la angustia y el dolor que él estaba cargando porque iba a ser entregado a la muerte. Dice Jeremías 33:3 que él, búsquelo ahí mientras yo tomo agua. Que hoy día hace calor. Dice Jeremías 33:3 que él nos quiere revelar cosas grandes que no conocemos. Primera de Corintios 2:10 dice que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que él ha preparado para los que lo aman, y Dios nos la revela por medio de su Espíritu. Incluso, como les decía, él quiere revelarnos el dolor y la angustia que está cargando frente a la muerte inminente. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios entonces, Él está deseoso de abrir su corazón, de revelarnos las cosas que Él tiene preparadas, de revelarnos las cosas que hay en la intimidad de su corazón. Amós 3:7 dice, nada hace Dios sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Él nos ha llamado amigos porque nos ha dado a conocer todo lo que Él ha oído del Padre. Amén. Entonces Dios siempre, Él está deseoso de tener comunión con nosotros, de revelarnos sus planes, de revelarnos sus proyectos, de revelarnos las cosas que Él tiene guardadas para Él. Él quiere revelárselas a usted y a mí. Pero ¿sabe lo que más me impacta? Es el último versículo que yo les acabo de leer, que es Juan 15:15. Dice que Él ya como decía Rolando, ya no somos siervos, ya no somos más esclavos. Dios ya no nos ha llamado más esclavos, Dios ya nos hizo libres. Dios ya nos sacó de la posición de esclavos y dice que Él hoy día nos llama amigos. Y que a sus amigos Él les revela las cosas que hay en su corazón. ¡Qué maravilloso!, ¿no? ¿Sí o no? ¿Usted a quién le revela las cosas que hay en su corazón?
Sobre todo nosotras las mujeres nos encanta, ¿sí o no? Salir a tomarnos un tecito, un café. Esperamos el momento para juntarnos con nuestras amigas. Y tenemos muchas amigas, ¿sí o no, mujeres? ¿Sí o no, maridos? ¿Cuántas amigas tiene su esposa? Todas son amigas. Entonces, a las amigas es a quien nosotros le abrimos el corazón y le contamos. A las verdaderas amigas, ¿sí o no? Le contamos lo que hay, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras dificultades. Y eso es lo que Dios dice, que Él ya no nos ha llamado más siervos o esclavos, sino que Él quiere tener esa intimidad de amigo, esa cercanía con nosotros, en la que Él puede confiar lo que hay, cuáles son sus planes, cuáles son sus secretos, cuáles son sus proyecciones. Él también quiere revelarlas a nosotros, así como nosotros también tenemos ese deseo de contarle las maravillas a nuestras amigas. Y yo ahí de repente llamo a alguna de las amigas y le cuento, oye, esto me está pasando. Todo este tiempo que yo viví de estar luchando con esta cuestión de la visa, yo le contaba y le mandaba un WhatsApp y le decía, me está pasando esto, estoy teniendo esto, a las personas que son cercanas. Y así es como Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, la primera lección de esta historia es que Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él, porque Él nos ha llamado amigos. Él quiere que nosotros estemos cerca de Él. Amén. Vamos entonces a la segunda lección de esta historia. Y mire que la segunda lección me llama mucho la atención. Porque yo le puse así, la segunda lección es estar siempre enfocados en Jesús. Estar siempre enfocados en Jesús. Porque dentro de toda esta situación que estaban viviendo los discípulos, imagínense una persona, no sé si usted ha tenido crisis de pánico o ha tenido depresión. ¿Cómo usted se siente angustiada frente a la muerte? ¿Que se va a morir? ¿La angustia que eso provoca? Y lo que usted mínimo espera de la persona que está a su lado es que esa persona le diga, va a pasar, ¿sí o no? Que por último le tome la mano, que haga una oración, que le haga un nanay, que le haga un cariño. No, si todos esos pensamientos van a pasar. Pero ¿sabe qué pasó con Jesús? Mientras Él le revelaba su angustia, esa angustia de muerte, miren lo que hicieron sus amigos. Unos amigos así como eso. ¿Para qué queremos amigos? Y aquí dentro de esto me asombra porque los asalta la pregunta de los discípulos. Mientras Jesús le abre el corazón a sus discípulos, los discípulos le preguntan, Jesús, ¿sabes qué? Queremos hacerte una pregunta. Y Jesús amoroso le dice, sí, chiquillos, cuéntenme. Y los discípulos le dicen, Juan y Jacob, que eran hermanos, hijos de Zebedeo. La historia en Mateo dice que la que preguntó fue la mamá de Juan y Jacob. Y le dice, ¿sabe qué, maestro? Nosotros queremos sentarnos uno a la derecha tuya y el otro a la izquierda, cuando tú estés sentado en tu trono. Y esa pregunta no es una pregunta plop, no es una pregunta fuera de lugar, ¿sí o no? Era una pregunta fuera de lugar, porque Jesús se estaba derramando delante de ellos con su preocupación y todo su dolor, y los discípulos estaban preguntando quién iba a ser el mayor dentro del reino de los cielos, quién iba a gobernar, quién iba a recibir las glorias de estar sentado uno a la derecha y el otro a la izquierda. Totalmente desenfocados los discípulos de lo que estaban viviendo junto a Jesús. Era una pregunta totalmente fuera de lugar. Y me tomo de lo que decía Ronald mientras cantábamos. ¿Qué son las cosas que nos desenfocan de Jesús? Muchas veces nosotros juzgamos a los discípulos, ¿sí o no? Los discípulos eran súper falta de fe, aquí y allá. Y a veces nosotros somos tan iguales que ellos, si no somos mejores. Somos tan humanos, tenemos tantos miedos, a veces nos falta tanta fe. Y también nos desenfocamos. Así como ellos se desenfocaron,
también nosotros nos desenfocamos de mirar a Jesús, de mirarlo a Él. ¿Y qué cosas? Y la pregunta de ahora es, ¿cuáles son las cosas que nos desenfocan de Jesús? Que nos hacen perder la meta de nuestra fe. ¿Cuáles son las cosas que te desenfocan hoy día? Los compromisos, las tareas, las responsabilidades, el trabajo, incluso tu misma familia. Quizás nuestros propios deseos y nuestros propios anhelos personales nos desenfocan de mirar a Jesús. Dice Colosenses 3:2, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que tenía puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces la segunda lección para nosotros como discípulos de Jesús es estar siempre enfocados en Él. Y no tener esta actitud poco ubicada de los discípulos, como que metieron la pata, una actitud fuera de lugar. ¿Por qué? Porque ellos no estaban enfocados en Jesús. Habían perdido el foco, estaban preocupados de cuándo iba a ser implantado el reino. Y ellos en ese entonces no entendían que el reino de los cielos, que el Señor venía a implantar en la tierra, no era como el reino humano. Entonces todo lo que ellos pensaban era como que Jesús iba a venir con un arma y iba a venir con un ejército a destruir Roma y a tomar a todos sus enemigos. Y eso no era lo que el Señor iba a hacer. Entonces, tenemos que estar enfocados en Jesús. Vamos entonces a pasar a la tercera lección. Dentro de todo este contexto, no sé si usted se lo puede imaginar, o no sé si a usted le ha pasado, que de repente, como les decía, usted le cuenta a alguien un problema personal, grande, y la persona a la que tú se lo estás contando te dice otra cuestión nada que ver. Estás contando algo profundo y dice, oye, y no sé, vamos al supermercado, una cuestión así. O estás contando algo así y tú dices, oye, ¿y cómo salió el partido de tal equipo? Entonces uno queda que hay como plopo, ¿no? Para el que está abriendo el corazón, ¿sí o no? Uno queda también como herido, que hay como triste en tu corazón porque la otra persona no te tomó atención. Pero Jesús es tan maravilloso, tan hermoso, tan compasivo, que a pesar de que los discípulos le hicieron una pregunta fuera de lugar, Jesús les responde con amor y les responde con compasión. Diciéndoles, mire, le dice en el versículo 38 dice, primero Jesús le dice, no sabe lo que están pidiendo. Jesús les podría haber dicho, oye chiquillos, son desubicados. Si yo les estoy contando que voy a morir, si después de esto iban a Jerusalén y después de este evento venía, bueno, uno sabe por la historia, venía la entrada triunfal y venía la cena del Señor y de ahí ya venía todo, po. Entonces Jesús ya estaba sintiendo cercana a la muerte cada vez más. Entonces Jesús le podría haber dicho, pucha, ustedes, los discípulos, que me gasto. Los amiguitos que tengo no sirven ni para consolarme el corazón, nada. Ni un nanay me hicieron. Pero Jesús le dice, no saben lo que están pidiendo. Le replicó Jesús, dice, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Y los discípulos le dicen, sí, podemos. Entonces Jesús le dice, sí, en realidad ustedes van a probar la copa amarga. ¿Qué sería el sufrimiento que iba a vivir Jesús? Los discípulos también lo iban a sufrir. Y van a pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado.
Pero le dijo, después le dice, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, eso no me compete a mí, le dice. Eso le compete al Padre. Él sabe quiénes son los que se van a sentar. Bueno, ellos sabían ya, Jesús ya le había dicho que ellos iban a sentar con Él para reinar junto con Él. Entonces ellos ya decían, chuta, si nos sentamos con el Señor, ¿dónde? Yo me imagino que ellos quizás a lo mejor pensaban, si nos sentamos con el Señor para reinar, puchas, que seamos los que estamos más cerquita, pues. ¿No ve que Pedro, Juan y Jacob eran los tres más cercanos de Jesús, los que andaban pegaditos con Él? Entonces ellos querían como asegurar el chancho, ya ahí al ladito de Jesús, como que ya, desde ya dejemos firmado esto, po, de que nosotros vamos a estar sentados contigo, Jesús, reinando, aquí ya tú nos firmás ahora, que vamos a estar al lado tuyo. Y Jesús le dice, ¿sabe qué? Eso no me compete a mí. Esa asignación es el Padre la que la tiene que dar, no yo. Y esta situación a mí me llama la atención porque muchas veces nosotros como discípulos creemos que Jesús no responde a nuestras oraciones. Jesús ¿respondió o no? ¿Quién le respondió? ¿Le respondió lo que querían escuchar? Jesús les respondió, pero no les respondió lo que ellos querían escuchar. Ellos querían escuchar una respuesta, pero Jesús no les da la respuesta que ellos querían escuchar. Jesús les da la respuesta que venía de Dios, no la que ellos querían escuchar. Entonces, la tercera lección es que Dios siempre responde nuestras oraciones o nuestras peticiones. Pero el problema es que muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a nuestras propias necesidades, de acuerdo a nuestra propia respuesta. Entonces, cuando Dios nos responde como Él quiere, decimos, no, Dios no me ha respondido. No, Dios no responde. ¿Sí o no? Porque nosotros estamos esperando que Dios responda como nosotros queremos escuchar la respuesta. ¿Cuál era la respuesta que quería escuchar Juan y Jacob? Sí, hijito, tú te vas a sentar a la derecha y tú te vas a sentar a la izquierda. Confirmado, hecho. No, Jesús no le dijo eso. Y nosotros a veces también andamos como los discípulos. Oramos al Señor, le pedimos cosas a Dios y nosotros queremos que Dios nos responda de acuerdo a lo que nosotros queremos. Pero yo tengo que decirte que Dios siempre responde. Lo que pasa es que a veces Dios responde de acuerdo a su propia voluntad, a los planes que Él tiene, que muchas veces nosotros los desconocemos porque no hemos tenido comunión con Él y no conocemos lo que hay en el corazón de Él. Mire lo que dice 1 Juan 5:14. Si usted recuerda los puntos anteriores, dice que Él quiere revelar sus secretos a sus amigos. Y los amigos son los que tienen comunión con Él, los que están cercanos. Pero si nosotros no tenemos comunión con Él, ¿cómo vamos a conocer los planes que el Señor tiene con nuestra vida? 1 Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces siempre que usted vaya al trono del Señor a pedirle algo, el Señor siempre le va a responder. Lo que pasa es que a lo mejor no le va a responder como usted quiere, porque a veces nosotros como los discípulos somos como hijos mimados y queremos muñequear con Dios y creemos que nuestra solución es la mejor solución para lo que nosotros necesitamos. Entonces 1 Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Si todos estos textos bíblicos, y usted puede buscar muchos más textos bíblicos dentro de la palabra que dice que Dios está atento a nuestras oraciones, eso quiere decir que Dios está esperando que nosotros oremos. Dios está escuchando, Él está atento. Salmo 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si todos estos versículos y todo lo que usted pueda encontrar en su casa, Dios dice que Él está atento a nuestras oraciones, que Él escucha nuestras peticiones, que Él responde a sus hijos. Si el problema es que nosotros esperamos respuestas predeterminadas, pero Dios responde nuestras peticiones. Entonces la tercera lección es que
Dios sí responde a nuestras peticiones. E incluso nosotros a veces queremos que Dios responda ya, ahora, en el momento, en el instante. Quizá podría, tomando el ejemplo de mi situación, yo podría decir, pucha, Señor, no me respondiste. No me respondiste. Y a lo mejor mi deseo era ir en ese momento, pero el Señor tenía otros planes. Sus planes eran más profundos, sus planes eran más grandes que mis propios planes. Porque nuestros planes son pequeños, cortos, no alcanzamos a ver más allá, pero los planes, como dice, Dios tiene planes grandes, profundos, cosas que Él nos quiere revelar, que nosotros no podemos comprender en nuestra mente humana. Pero Dios tiene planes con sus hijos. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Amén. Y vamos a ir entonces a la lección número 4 de esta situación. Ahora, todas estas lecciones nos sirven también, no solamente para nuestra relación con Dios, sino que también nos sirve para cuando su marido, su esposa o su amigo o su amiga venga a contarle algo importante, usted esté concentrado en lo que la persona le está contando. También es una enseñanza para nuestra vida diaria, porque muchas veces también nosotros nos mandamos los desaires a personas que están cerca nuestro, que quieren abrir su corazón y nosotros no le damos la atención necesaria. Entonces también es una enseñanza para nosotros en el día a día. Entonces la cuarta lección es que, y yo le puse así, que el reino de Dios es un reino al revés. ¿Ha leído usted? No sé, yo cuando chica había un cuento que se llamaba El reino al revés. No sé si usted lo leyó, era de mi época. Ya, y decía que en el reino al revés las brujas eran buenas, no sé qué cosa. Entonces era un reino que era al revés, que no era como el que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, en realidad el reino de Dios es un reino al revés. Para lo que en realidad el reino en el que vivimos está al revés. ¿Sí o no? Porque el reino de Dios no es lo que nosotros pensamos humanamente. Los discípulos también estaban perdidos en esto porque ellos también creían que el reino iba a ser una forma de gobierno humana, donde iba a haber ejército, donde iba a haber un rey, donde Jesús iba a sentar en un trono, donde iban a matar a todos los enemigos. No. El reino de Dios no es como un reino terrenal, no es un reino al que nosotros estamos acostumbrados. El reino de Dios entonces es un reino de amor, es un reino de perdón, es un reino de misericordia, es un reino de gracia. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. Entonces el reino no está relacionado con lo que nosotros podemos tocar, sino que está relacionado con el espíritu, con el alma, con lo intangible, con lo que nosotros no podemos ver. Entonces el reino es un reino espiritual. Este reino al cual nosotros pertenecemos es un reino donde el mayor tiene que ser menor. ¿Sí o no? Qué raro, porque en un reino natural, en un gobierno natural, el gobernante, el rey, es el que manda, ¿sí o no? Ese es el mayor, el líder máximo, y los siervos son los menores, los esclavos. Pero en el reino de Dios es todo al revés, y dice ahí en Marcos 10:45, dice: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, en este reino, el rey, ¿qué es lo que es? Es siervo. Nuestro rey es siervo, no es
no se aprovecha de sus súbditos, no abusa de sus súbditos. Nuestro Rey, nuestro Señor, es un Rey que sirve, que es un siervo. Por eso podemos ver entonces en este punto número 4 que el reino de Dios es un reino al revés, porque no funciona como el reino humano. Es un reino espiritual, es un reino donde el menor es mayor, donde el que es mayor es el que sirve, donde el que quiere ser grande debe ser siervo, y el que quiere ser primero entonces debe ser esclavo. Eso es lo que dice la palabra. Y es más, ahí vea en Lucas 28. Por eso le digo yo que es un reino al revés. Porque en este reino, Jesús nos dice que nosotros tenemos que bendecir. ¿A quién? ¿A nuestros amigos? Tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Tenemos que orar por los que calumnian por nosotros. En el reino humano, ¿qué es lo que haríamos normalmente? No, si este gallo no me mira, yo le hago un desprecio. No le hablo, le doy vuelta a la cara. Si él me la hizo, me la paga, ¿verdad? Ese es el reino humano, ese es el reino caído. Pero el reino de Dios es un reino en el cual nosotros somos llamados a servir. Somos llamados a bendecir a nuestros perseguidores, a orar por aquellos que nos persiguen. Dice Lucas 6:28, bendecid a los que te maldicen y orad por los que te calumnian. Mateo 5:44 dice, porque yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que te maldicen. ¿No es un reino al revés? Lucas 6:27 dice, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, voltéale la otra también. Y el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar la carga 1 milla, ve con él 2. Entonces, la cuarta lección, queridos, que nosotros podemos sacar de esta historia es que nosotros somos discípulos de un rey que tiene un reino al revés. Y nosotros debemos estar claros de que somos llamados a hacer cosas que no son naturales a los ojos de la sociedad, de lo natural que nosotros vivimos. Somos llamados a hacer cosas antinaturales, podríamos decir, no antinaturales, sobrenaturales, como perdonar a nuestros enemigos, como amar a nuestro prójimo. ¿Sí o no? Es difícil perdonar al que nos hirió, al que nos abusó, al que nos maltrató, pero así funciona el reino de los cielos, así funciona el reino de Dios. Es un reino de justicia, de paz y de gozo. Amén. Entonces, dentro de esta historia tenemos grandes lecciones que podemos sacar para nuestra vida. La primera es, ¿se acuerdan? Que el Señor siempre quiere tener comunión con nosotros. Él quiere revelarnos las cosas que hay en su corazón. Segundo, siempre debemos estar enfocados en Jesucristo. Tercero, Dios siempre responde nuestras oraciones. Y cuarto, el reino de Dios es un reino al revés. Entonces, si usted es discípulo de Cristo, entonces sepa que Dios lo va a llamar a hacer cosas que usted no está acostumbrado a hacer. Como caminar sobre las aguas, como entrar en fosa de leones, como viajar sola de Chile a Estados Unidos. ¿Sí o no? Para las que me conocen saben que yo era, porque el Señor ya cambió mi nombre. Era miedosa, era mi nombre, miedo, pero el Señor cambió mi destino. Entonces el Señor nos hace caminar por cosas mayores a las que nosotros tenemos en este reino maravilloso. Amén. Mucho entonces tenemos que aprender de la lección y de la vida de los discípulos. Evitar cometer los mismos errores que ellos cometieron. Para eso están ahí, para que nosotros miremos
las experiencias que ellos tuvieron con Jesús, que no están tan lejos a las experiencias que nosotros tenemos día a día. Porque también estamos llenos de miedos, también estamos llenos de temores, porque también estamos focalizados solamente en nuestros sueños, en nuestros deseos propios, y no le preguntamos a Dios cuáles son los sueños y los deseos que Él tiene para con nosotros, y caminamos en base a lo que nosotros queremos, tomamos decisiones en nuestra vida en base a lo que nosotros queremos. Entonces, la idea es que podamos evitar estos errores y no dejar de estar enfocados en Jesucristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Espero que esta palabra pueda ser guardada en su corazón, que podamos caminar como discípulos sabios, abiertos, atentos a lo que Dios quiere con nuestras vidas y no tengamos temor de lo que Dios va a hacer. No tengamos temor de lo que Dios va a hacer, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén.